Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Barraza. Soy voluntaria de la Fundación Colombia Crece y el día de hoy en la clase sociales vamos a ver el tema de la Edad Antigua. Bueno, primeramente tenemos que saber algo y es que la Edad Antigua fue ese periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones como fueron la griega, la romana, la egipcia y la de Mesopotamia. Más adelante les voy a explicar un poco más el concepto de civilización y también les voy a explicar algunas características de las civilizaciones que les acabo de nombrar. Bueno, principalmente, otra cosa que tenemos que tener muy en claro y es que la Edad Antigua inicia en el año 4000 AC, es decir, antes de Cristo, con el nacimiento de la escritura y se va a terminar en el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Al caer el Imperio Romano de Occidente es cuando vamos a empezar otro periodo de la historia que es la Edad Media. Pero ese es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Continuando, les voy a explicar ahorita las características principales de la Edad Antigua para que tengan un poco más claro qué fue y cuáles fueron los acontecimientos más importantes. Entonces, primero fue la aparición de la escritura. ¿Qué fue lo que pasó? Como ya les había contado, en la Edad Antigua surge la escritura. ¿Por qué? Porque en civilizaciones como Mesopotamia, Grecia y en la de Egipto empezaron a desarrollarse formas por medio de la escritura en donde las personas se podían comunicar. En el caso de Egipto, ellos crearon jeroglíficos, entonces eran unos dibujos en donde ellos contaban su cotidianidad, básicamente. Por otro lado, también estaban los griegos, que fueron la primera civilización en ya crear un alfabeto. Bueno, por otro lado, estaba la predominancia de las religiones politeístas. Pero entonces ustedes me dirán, ¿qué es una religión politeística? Una religión politeísta. Básicamente, este tipo de religiones lo que se basan es que tienen diferentes dioses. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, solo hay un dios, pero en las religiones politeístas tienen muchos. En el caso de la religión griega, que es una de las más famosas, hay 12 dioses principales. Si bien hay muchísimos más, pero hay unos que son 12 que son como los más conocidos. No sé si de pronto recordarán o tienen un poco de referencia sobre dioses como Zeus, que es el dios del rayo, Poseidón, dios del mar, y Hades, dios del inframundo. Ese es un ejemplo de las religiones politeístas. Lo mismo pasaba en Egipto y también en Mesopotamia también. Por otro lado, otra característica son las clases sociales hereditarias. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona era esclava, seguramente su papá también fue esclavo y tal vez sus hijos también iban a ser esclavos. A esto nos basamos o a esto nos referimos cuando es una clase social hereditaria. O por ejemplo, si una persona o un hombre era militar, seguramente sus hijos también iban a ser militares. Hay algo que quiero que tengan muy en claro y es que no todos, sobre todo en el aspecto de la civilización griega, eran considerados ciudadanos. Por ejemplo, solo se les consideraban ciudadanos a los hombres que poseían tierras y podían participar en los asuntos públicos de la ciudad, es decir, están involucrados en la toma de decisiones, en la política de la ciudad, en los debates de la ciudad. Pero en cambio, todas las personas como mujeres, extranjeros, esclavos, ellos no tenían un estatus o un reconocimiento como ciudadanos y aparte no tenían ningún derecho. Entonces, pues quiero que les quede muy claro que en este tipo de civilizaciones había mucha desigualdad. Bueno, y por último están el surgimiento de las primeras leyes. Sobre todo en Roma y en Grecia fueron las primeras civilizaciones en donde se elaboraron leyes y de esa forma nacieron los primeros códigos en donde se aplicaban las penas a determinadas conductas. Por ejemplo, si alguien robaba, entonces se les daba 2 años, por ejemplo, de cárcel o también los condenaban a morir, etc. Es aquí donde se dan los primeros pininos, por decirlo así, del derecho.
Bueno, ya continuando y entrando en materia de las civilizaciones de la Edad Antigua, primero quiero que tengan en claro el concepto de civilización, y es que civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, culturas y conocimientos que caracterizan un grupo humano en un momento de su evolución. Es decir, ustedes pueden considerar de pronto en el caso de los griegos que compartían la religión, compartían el idioma, compartían ciertas características de pronto físicas. Entonces, a eso le llamamos civilización. Bueno, un ejemplo de las primeras civilizaciones fue la de Mesopotamia. Hay algo que tienen que tener súper claro, y es que el nombre Mesopotamia surge del griego, que quiere decir tierra entre dos ríos. Yo ahí les puse el mapa, de pronto si lo pueden ver un poquito más adelante, y es que se considera que era una tierra entre dos ríos, primero porque estaba ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. Actualmente Mesopotamia, la región de Mesopotamia, está ubicada en los países de Irak y Siria. Por otro lado, Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones, como ya les había contado, en desarrollar la escritura. Además, es considerada como una de las cunas de la civilización, ya que también fue una de las primeras civilizaciones en organizarse políticamente, es decir, en organizarse con leyes, con derechos, etc. Bueno, por otro lado está la religión egipcia. Esta civilización surgió a lo largo del curso inferior del río Nilo, en la zona que hoy ocupa Egipto. Bueno, principalmente hay que tener claro que Egipto fue muy famoso, fue por la construcción de pirámides, que eran eran unas tumbas que se les construían a los faraones, que era pues, la entidad política más importante de la civilización egipcia. Y también se destacaron por la escritura en jeroglíficos. Bueno, por otro lado está la civilización de Grecia, y es que se considera como una civilización, puesto que la filosofía, el arte y la política surgen con esta civilización. Filósofos como son Aristóteles, Platón, todos ellos fueron griegos. Muchos de la filosofía, muchas de las leyes que nosotros tenemos ahorita están inspiradas en lo que surgió en Grecia en la Edad Antigua. Además, también se considera que en Grecia fue donde surge el concepto de democracia. Es aquí donde empieza a haber una participación por parte de los que eran considerados ciudadanos en los asuntos públicos de la ciudad. Bueno, por otro lado y por último está la civilización de Roma, y se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores, que eran las entidades supremas de la política en Roma. La figura que se tenía del emperador era muy parecida a la que estaba en Egipto, por ejemplo, con la de los faraones, en donde ellos también tenían el poder pues de toda su nación. Bueno, continuando con la civilización romana, esta civilización implantó un gobierno absoluto, es decir, todas las decisiones eran concentradas en una persona, es decir, en el emperador. Él tenía los poderes políticos, religiosos y militares. Y bueno, por último, esta etapa del Imperio Romano se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo, que fue cuando terminó la Edad Antigua. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho la clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.